Hace algún tiempo yo vengo siendo inquietado con esto. ¿Por qué? Porque yo he encontrado que muchos de nosotros estamos respondiendo preguntas que la gente no está haciendo. Y estamos como los museos. Yo he visitado algunos museos. Los museos narran historia de lo que pasó. Y usted no ha escuchado, hermano, diciendo: ¿tú te acuerdas, fulana? Cuando el pastor, yo recuerdo cuando el pastor tal estaba aquí con nosotros, nosotros salíamos, íbamos a orar y hacíamos campaña, íbamos allá, íbamos para acá. Son museos. Porque es posible que eso fueran cosas importantes, pero ya no son relevantes. Hay cosas relevantes ahora. Le pongo un ejemplo sencillo. Nosotros teníamos los grupos que se llamaban los cuidados pastoral. Se llamaban primero se llamaban Movimiento Banda Asamblea, los grupos de banda. Después vino cuidado pastoral y hubo una mala interpretación. En el camino se perdió el mandado. Y muchos pastores creímos, bueno, yo no lo creí, no puedo decir eso, que era para cuidado pastoral. Eso es para que cuiden los pastores. Y llegamos a tal grado que a mí había que darme el doble sueldo en diciembre. Ahí llegamos. Perdónenme, pastores, perdónenme, pero eso es la verdad. Porque y ofrenda también. Porque creímos que cuidado pastoral era para cuidar el pastor. Pero resulta que el cuidado pastoral era del pastor para las ovejas. El cuidado era, sigue siéndolo, del pastor. Porque la Biblia dice que el pastor deja ¿qué? La 99 y se va detrás de una. ¿Sabe? Nosotros nunca podemos componer bien el rol de membresía de la iglesia. A veces subimos que 45, que casi 50, bajamos. Porque aquí hay gente que su reporte es en conformidad a la gente que está viniendo a la iglesia. Esa oveja que está descarriada, no, eso no cuenta para ellos. Hemos perdido la sensibilidad de ese pastor que dejó la 99 y se fue tras una. No somos sensibles. Porque la mirada está puesta quizá en las cosas de aquí. Y el que no está aquí, no está aquí. ¿Aló? Algunos creen que ya lograron lo que buscaban. Y se paró el asunto. La iglesia le creció un poquito y yo no voy a bregar con eso de los grupos, es un problema. No va a ser. ¿Sabe cómo sería un problema? Si nos dijeran que lo que nosotros vamos a comer, a vestir y a calzar viene de los grupos de crecimiento. Y vamos a organizar grupos. Pero ya le dije ahorita que esos bienes vienen en su mayoría de gente que está sentada ahí los domingos, está sentado ahí los domingos, que no le importa un comino la salvación de nadie. De hecho, hay gente tan terrible y tan santo
que se sienten incómodos cuando ya alguien llega ahí con un grupo de crecimiento de gente. Usted sabe que cuando viene el grupo de crecimiento, la gente no tiene la cultura, no tiene la costumbre, no tiene el orden, y hay gente que lo mira así como de reojo. Entonces, estamos echando para atrás un poco con el asunto de los grupos de crecimiento. Esta iglesia ha crecido. Dios nos ha bendecido de manera extraordinaria, porque la cantidad de iglesias que hemos plantado, el 90%, por no decir más, vienen de un grupo de crecimiento. Entonces vamos a echarle agua a eso, vamos a activar eso, vamos a meterle fuego a eso. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque le decía yo a alguien hoy, mientras Roma crecía, conquistaba pueblos y naciones, Roma no tuvo problema. Roma tuvo problema cuando creció y se sentaron a comer y a beber, y se olvidaron de lo que lo había llevado donde Roma estuvo. Tanto así que alguien dijo, un historiador dijo, todos los caminos conducen a Roma, porque Roma llegó a la cúspide. Los Estados Unidos de América, mientras peleó batalla, mientras creó leyes en favor de una democracia sólida que tuvieron, que le produjo liderazgo, que le produjo riqueza, que le produjo una buena cultura, mientras ellos estuvieron en batalla, no tuvieron problema. Comenzaron los problemas cuando crecieron hasta la nube y todo el mundo habló del sueño americano. Vaya hoy a los Estados Unidos para que usted vea la decadencia, la gente en la calle, ladrones en motores, mucha gente en la calle. Cuando comenzaron a sacar la Biblia de las iglesias, de las escuelas, cuando ya se creyeron grandes, ahí vino la debacle. Esta iglesia ahorita está en un punto de inflexión. Hemos crecido. Tenemos que tener cuidado. Mucho cuidado, porque puede llegar el tiempo en la que nos creamos la gran cosa, nos olvidemos de Dios. Usted me diría, olvidarme de Dios. Hoy, ¿cuántas veces tú no has escuchado que un grupo de crecimiento produce más que una iglesia de... Un grupo de crecimiento bien organizado produce más que una iglesia de 100 miembros encerrado en sus cuatro paredes? Y eso tú lo has escuchado por miles de veces. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no te lanzan? ¿Por qué no sigue adelante? Moviéndonos de lo importante a lo relevante. Pablo le dijo a los colosenses en el capítulo 2, en conformidad a mandamiento, el versículo 22, quiero leer poquito porque no tengo tiempo y ya voy casi concluyendo. En conformidad a mandamiento y doctrina de hombre, cosas que todas
se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, son importantes. Tales cosas tienen a la verdad, dice él, reputación de sabiduría en culto, voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Hacían sacrificio, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Mientras la ley existía, posiblemente esas cosas tuvieron su importancia. Y le dice a los hebreos, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de la doctrina de Cristo, de la fe en Dios, de bautismo en agua. ¿No tiene importancia eso? ¿Sí o no? Tiene importancia, pero Pablo está diciendo, salgamos de ahí, porque eso no es ya para nosotros. Vámonos de ahí. Eso es importante. Pero hay cosas relevantes de la doctrina de bautismo, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos. En cada entierro hablamos de eso, y del juicio eterno. Y él dice al final, y esto lo vamos a hacer si Dios lo permite. Si tenemos que hacerlo, lo hacemos, pero no es ahí donde debemos estar. Debemos movernos. Escuche esto. Sigue con los hebreos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de mucha manera a vuestros padres por los profetas, nadie escuchó más del Mesías que el pueblo de Israel. Pero le dice entonces, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Era importante lo que había dicho Moisés, era importante lo que había dicho Isaías, era importante lo que había dicho Malaquías, era importante el profeta Isaías, porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Porque aquí que un vástago retoñará de la raíz de Isaí. El pueblo que andaba en tiniebla vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Pero eso pasó. Llegó un día cuando los pastores dijeron en un campo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres, porque ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. Pero lastimosamente todavía nuestros hermanos católicos siguen adorando al niñito.
Eso fue importante. Los magos vinieron de Oriente y le dijeron a Herodes: ¿dónde está el rey de los judíos? Porque ha nacido hoy. Dios se movió. Dios quiso que la tierra comprendiera que el Hijo de David había llegado. Cosas importantes. Pero hoy eso no es lo importante para el cristianismo. Para el cristianismo es importante ahora conocer el tiempo, las profecías. Ya eso pasó. Eso pasó. Eso nos sostiene. Por ello vino nuestra salvación. Pero no nos vamos a quedar como los judíos esperando al Mesías. Ya Él vino. Y es grandecito como para salvar. Se puso grande como para salvar. Y se fue y se sentó a la diestra. Ahora la iglesia tiene que estar clara en el conteo regresivo de cuando Él viene a la tierra. Y esto no lo va a aprender conociendo de las profecías que hablaban del Mesías, sino conociendo de las profecías que hablan del advenimiento de Cristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Muchos de nosotros continuamos hablando de que Abraham salió de Egipto. Eso es importante, eso está bueno, me encanta la historia. Y buscamos raíces hebreas para darnos cuenta dónde estaba Ur de los Caldeos. Buscamos a Matthew Henry para que nos diga cuánto codo tenía el arca de Noé. Eso es importante. Ahora escuché un día de esto que unos arqueólogos subieron por fin al monte Arará y encontraron el arca. Han dicho eso muchas veces. Vamos a ver si es verdad esto. El arca de Noé sigue siendo importante para la iglesia. Que Abraham salió de Ur sigue siendo de importancia para la iglesia. Que José fue príncipe en Egipto. Que Daniel estuvo en el foso de los leones. Pero ya eso nos salvó. Ahora necesitamos estar activos en torno a la profecía, los cumplimientos de cuando Cristo viene. Si se están cumpliendo las profecías que Él dijo que se cumplirían antes de su venida. Porque a Él le preguntaron: dinos. Ya los discípulos estaban interesados. Todo eso es importante. Que Sarai no tuvo hijo, que Abraham, que ella le dio su sierva Lea, que Lea tuvo a Ismael, que el hijo de la promesa era, ¿cómo se llama? Isaac, que todo eso es importante. Eso no es relevante. Por favor, no me malinterprete. Me encanta la historia. Pero yo tengo que estudiar como pastor las profecías bíblicas. Ustedes saben que hemos estado estudiando las profecías sobre Israel. Y vemos el cumplimiento uno por uno. Dios le dijo por Jeremías: vive Jehová, que no se dirá más. Isaías o Jeremías, cualquiera de los dos, no importa. Vive Jehová, que no se dirá más. Gloria a Dios por los hijos de Israel, por la salida de los hijos de Israel de Egipto. Si no se dirá: vive Jehová, que hizo subir a su pueblo Israel de todas las naciones donde lo había echado. Pero usted no está pendiente a esa profecía. Usted no está pendiente a esa profecía de Isaías, que dice Isaías capítulo 6: ¿quién vio tal cosa? ¿Quién oyó tal cosa? Nacerá una nación en un día, pues en cuanto a Sión estuvo de parto y
dio a luz sus hijos. Que el 14 de mayo de 1948 se cumplió esa profecía. Y mediante esas profecías, mediante esos cumplimientos, que la gente que está bajo su área de cobertura se puede retroalimentar y aumentar su fe. Porque del arca de Noé, ¿cuánta gente se ha descarriado en la iglesia sabiendo la historia completa del arca de Noé? Solo uno dijo: hey, voy a continuar por eso. ¿Cuánta gente se ha descarriado sabiendo la historia bíblica? Eso es importante, pero no es relevante hoy. Eso se cumplió. Pablo dice: y no como Moisés, hablando de Jesús, que ponía un velo sobre su rostro. Ese velo era importante para que los hijos de Israel no fijaran la vista en aquello que iba a ser abolido. Ese velo fue importante, pero ya ese velo no es relevante. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos a Moisés. Necesitamos a un Cristo que está vivo, que no tuvo que ponerse velo en el rostro, porque el fin de Jesús no será quitado. El fin de Moisés se iba a quitar, y por eso él se ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no quedaran, como decimos nosotros vulgarmente, embelesados en él. Pero el fin de Cristo nunca va a pasar. Eso no hay fin. Así que a Jesús, y dice él que podemos mirarle cara a cara. Vámonos a las cosas relevantes. Escuche esto. Un ministerio es importante. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen eso? Pero la salvación es relevante. No pierda su salvación por ministerio. Que le digo que yo voy para 50 años ahorita en ministerio, y lo único que me queda es mi salvación. ¿Aló? No hable mentira para acomodar cosas. Pastores, los ministros somos tentados a hablar media mentira, porque así le llamamos. Somos tentados. Dígale la cosa a la gente como son. Y si llora, dele un pañuelo. Pero no se ponga a acomodar cosas y hablar mentiritas para conformarse a la gente. Es importante el ministerio, pero es relevante la salvación. Una iglesia grande es importante. En una iglesia grande hay vida. En una iglesia grande hay coinonía. Los cultos de una iglesia grande son preciosos. Hay finanzas también. Hay ropa, zapatos, regalos. Así que por eso tanta gente perseguimos una iglesia grande. Pero el amor por las personas, aunque sea una, es relevante. Una.
Porque hemos dicho que hay dos cosas grandes en la vida: Dios y las personas. No nos dice cuánta, o si son ricas o pobres. Un alma blanco o negro, pobre o rico. Un alma. Entonces yo no sé, y le digo que no sé, porque no sé. Porque lo que yo debo perseguir es un alma. Porque eso es lo relevante. Eso es lo importante. Una iglesia grande. No estamos en importante, estamos en relevante. Entonces, Cesarina, prepárese para cuando tenga que salir de Verón. Yo sé que allí hay muchas cosas. Ese culto que ustedes hacen los domingos, cualquiera quiere ser pastor de esa iglesia de Bávaro. Allá hay mucha gente, muchos trajes, muchos cuartos, muchas de todo. Plátano, vaca y de todo. Pescado, camarones. Pero usted tiene que prepararse para no sentirse mal, como que el diablo se la llevó porque cuando la mande para los platanitos para llevarlo para tu iglesia. Y yo lo creo que usted es de ese calibre. Mañana yo voy para un programa de televisión. Estoy casi seguro que me van a hablar de un tipo que dicen que es pastor por allá por los Alcarrizos, que violó qué sé yo cuánta niña. Lo primero que le voy a decir: mire, los pastores no hacen eso. Ni un evangélico tampoco, aunque no sea pastor. Ese es un... Pero qué bueno fuera que los evangélicos estuvieran unidos con una sola voz. Y no como golondrina, cada quien volando por su lado. Y uno dice una cosa y otro dice otra. ¿Vive o no vive? Número 3, son 5. El trabajo en el reino es importante. Alguien me dijo a mí hoy: Pastor Flavio, con lo que usted ha hecho, ya usted está listo para entrar en el cielo. Yo le dije: no, pero que al cielo no se entra por lo que tú haces. Al cielo se entra por lo que tú eres. Porque es importante que se sepa que Dios está más interesado en ti que todo lo que tú puedas hacer por Él. A mí me da tristeza que hay gente que porque dando peso creen que ya tienen el cielo agarrado con eso. No, eso es importante. Eso es importante. Cornelio, tus oraciones y tu limosna suben para memoria de Dios. Pero si hubiera sido por las oraciones solo y por la limosna, Cornelio no acepta a Cristo como Salvador. Fue necesario que viniera Pedro de Jope y le explicara el plan de salvación. Y le dijo y le habló de cómo Dios ungió con poder y el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo señales y milagros y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios era con él. Así que Cornelio no se salvó por limosna. Cornelio se salvó cuando Pedro vino y le dio el sermón. Fue importante la limosna, ¿sí o no? Pero relevante era
que Pedro viniera y le explicara el plan de salvación. ¿Amén o no amén? Número 4, estoy terminando. No, me queda algo aquí. El trabajo en el reino es importante, pero el respeto, amor, integridad, obediencia a Dios es relevante. Dios no te ama por lo que tú tienes. Dios no te ama por lo que tú das. Dios no te ama por los corderos que tú traigas para hacer sacrificio a Jehová. Llegó Samuel donde Saúl, y Saúl le dijo, todo está bien, todo bien, mi señor. Y Samuel le preguntó, ¿y qué es ese bramido de vacas y ovejas que yo escucho? Saúl le dijo, no, eso fue que el pueblo lo trajo, que el pueblo trajo lo mejor de Amalek. Y escuche, ¿para qué? Para venderlo en la convención, para crecer el tabernáculo, para hacer sacrificio a tu Dios. ¿Aló? Entonces el anciano le dijo, ¿tiene Dios tanto contentamiento en los corderos? ¿Tú no has escuchado que la obediencia es mejor que los sacrificios? Y que el prestar atención es mejor que el cebo de los carneros. El cebo de los carneros es importante. Los sacrificios son importantes, pero eso no es relevante. Importante es que tú seas íntegro, que seas serio, que seas capaz, que seas honesto, que no mienta, que no robe, que tema a Dios, que haga las cosas como esta iglesia te ha querido enseñar, porque todavía no has aprendido. Eso es relevante, eso salva. De lo contrario, construirá castillo, construirá templo. Hay gente envanecida porque echó un plato en la iglesia. Él echó un plato y cree que es la mamá de los pollitos. Eso lo hace cualquiera. Lo que cualquiera no hace es ser íntegro. No mentir cuando viene el hermano. Y el hermano pastor, me dijeron que usted fue que dijo eso. Sí, yo fui que lo dije. No diga, no. Fue fulano que dijo. No. Sí, yo lo dije. Por eso no te metas en problemas que tú no puedes decir no. Y un poquito aquí y otro poquito allí, y tú estarás en el infierno. Que Dios te libre. Que Dios te libre. Que Dios te libre. 4. La historia bíblica es importante. Pero la profecía, ya eso se lo dije, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces vámonos a las 5. La profecía y su cumplimiento. Usted tiene que mantener la iglesia al tanto. Usted no puede andar ahí. No, usted tiene que estar fijo. Usted tiene que hacer un estudio escatológico. Usted tiene que prepararse. Sí, la salvación en Cristo. Por eso Pablo lo dijo. Dejemos ya la palabra del comienzo. Dejemos la palabra del comienzo y vamos adelante a la perfección. ¿Cuánto le adoran? ¿Cuánto le adoran? Hay muchas cosas importantes en la vida.
Pero nosotros tenemos que buscar las cosas relevantes, las cosas que puedan garantizarnos a nosotros conocer la hora, el tiempo, el momento. Eso es posible. Muchos de nosotros les tenemos miedo a la profecía, le tenemos miedo a Apocalipsis, le tenemos miedo a Daniel. Ora, porque la Escritura dice que si te falta de sabiduría, demándala, que Dios te la dará. Dios te la dará. Sea Dios bendito. Aquí concluyo con el 5. Tener una iglesia bonita, limpia, con sillas acolchadas, aire acondicionado. Eso es importante. Pero tener la presencia del Espíritu Santo en esa iglesia, eso es relevante. Se dice de una anciana, ustedes lo han escuchado, pero yo se lo voy a recordar. Una anciana que estaba llorando a la entrada de la iglesia. Entonces llegó alguien y le dijo: ¿por qué llora? Ella dijo: porque no me dejan entrar a la iglesia, porque yo lo que tengo es una chancleta. Sí, los viejos la han escuchado, pero siempre hay nuevos que no la han escuchado. Yo quiero que los nuevos la escuchen. No me dejan entrar porque mire cómo yo estoy vestida y lo que tengo es una chancleta. Y yo estoy llorando porque yo quiero entrar a la iglesia. Entonces le dijo: no llore, que tampoco a mí me dejan entrar y yo soy el Espíritu Santo. Alfombra, pintura, plato, silla, aire acondicionado. Es importante. Yo voy a pastorear una iglesia que tenga todo eso muy pronto. Sí, porque la iglesia, eso es alcanzable hoy para cualquier iglesia. Así que yo voy a pastorear a lo mejor en los últimos años una iglesia que va a tener de todo eso. Y cámara y un programa para hacer video, para yo desde ahí hablarle al mundo. Pero eso no es relevante si no tiene los altares donde la gente muestre que tiene el Espíritu Santo. Tu iglesia estará seca y pronto estará vacía. Se te van a quedar unos cuantos secos ahí por año, pero se te van a ir muriendo y al final tú te morirás también. Y eso queda ahí más duro que una roca. Por eso es que hay pastores que llegan a ciertos lugares donde ha habido pecado, donde el Espíritu Santo no ha pasado por ahí por años. Y eso les toca a ellos romper con esas ataduras del diablo. La historia de Noé es relevante, pero las profecías son importantes. Perdón, es importante, pero las profecías de cumplimiento hoy son relevantes. Una iglesia grande, bonita, es importante, pero el alma de uno es relevante. Una congregación con aire acondicionado y alfombra es importante, pero una iglesia, poquito, pero que tenga la presencia del Espíritu Santo, eso va a crecer, eso se va a desarrollar, eso va a crecer. Dios les bendiga, pónganse de pies.